El día de hoy la comunidad internacional se proclama a favor de que se implementen políticas públicas eficientes y eficaces que poco a poco disminuyan el número de niños y niñas que trabajan en todo el mundo. Pero bueno, en el marco de este tema también existe el otro lado de la historia. Hay niños que con gusto aportan el esfuerzo a su familia sin ser explotados y son parte de la unión familiar para sacar adelante un negocio que les dé sustento a todos. Mariana Sánchez nos trae esta historia de vida, la compartimos. ¿Solas con arroz o frijoles? Solas. ¿Solas? ¿A usted? ¿Qué le voy a traer? Ya pedí las enchiladas. Esto es lo que María José hace todos los días. Ella ayuda a la cocina económica de su familia desde los 8 años. Llega a las 3:30 después de terminar sus clases en la secundaria y se va hasta que cierran, es decir, 6 o 7 de la noche. Es como muy normal que yo venga para acá porque desde chiquita yo he venido para acá. Pues atiendo a los clientes, les ayudo a pedir las órdenes y cosas así. A sus 13 años sabe lo que es ganarse el dinero, trabajar y cumplir con sus obligaciones. A veces me vengo aquí a hacerla cuando terminan o la hago en mi casa, si es que no me dejan mucha tarea. Si bien no tiene un sueldo, su mamá le da 20 pesos por ayudarla, dinero que ahorra para comprarse cosas de su interés como ropa. Ella está consciente de que lo que hace es una manera de ayudar a su familia, pero no está de acuerdo en que los niños tengan que trabajar. A mi punto de vista, yo les daría como lugar para que los niños que estén en la calle, que llevarlos a la escuela y los adultos que están igual en la calle, igual darles como trabajo, oportunidad de que trabajen para mantener a su familia. María José quiere ser repostera. Su mamá la apoya y espera ahorrar su dinero para poder cumplir ese sueño. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.